Los estereotipos nos atraviesan y a veces es difícil convivir con ellos precisamente porque los tenemos internalizados. Uno, creo, de los más dañinos, se podría decir, y más naturalizado es el estereotipo sobre la gordura, la gordofobia, así la llaman. Estamos con Nicolás Cuello. ¿Cómo estás, Nicolás? ¿Todo bien? Qué difícil, ¿no? Porque está naturalizado al punto de hablar, de vincular a la salud con ser flaco o estar saludable si sos flaco. Sí, yo pienso que ahí el estereotipo, digamos, no está construido necesariamente sobre la gordura, sino que hay un estereotipo mayor y más complejo, además de lo que socialmente se estandariza, ¿no? Moralmente como algo negativo en torno a la experiencia de lo gordo, pero hay un estereotipo aún más problemático porque es silenciado, que es el estereotipo de la delgadez. Claro. Que lo interesante siempre de pensar cuáles son las trayectorias de la experiencia de las personas gordas, las trayectorias que tenemos en torno a la violencia y a la discriminación, las personas gordas por la diferencia de nuestro cuerpo, es un trabajo que hay que llevarlo de la mano con el pensamiento y la reflexión en torno a cuán naturalizado está la delgadez como el gran estereotipo al cual aspiramos como corporalidades, ¿no? Sí, al punto de la enfermedad. También, ¿sí? Y además, digamos, una aspiración problemática. Y uno a veces vincula esto con el mundo del modelaje, de las mujeres, pero bueno, no tiene sexo. No, claro, es en realidad lo que desde los activismos de la diversidad corporal llamamos gordofobia. Tiene que ver, digamos, con estos sistemas jerárquicos, ¿no? Que construyen imaginarios patologizantes sobre la diferencia del cuerpo en general y en particular de la gordura. Y obviamente es un tipo de experiencia y un tipo de, digamos, de señalamiento, de enjuiciamiento o de objetivación crítica sobre la gordura, pero que también, digamos, atraviesa la experiencia de todos los cuerpos. No importa el género, no importa su sexualidad, no importa su raza y tampoco importa su clase social. Todas estas dimensiones que caracterizan el tipo de cuerpo, ¿no? Y que hacen a la historia personal de cada sujeto, obviamente hacen que las cosas sean complicadas. No es lo mismo lo que vive una persona de clase media blanca en relación a los estereotipos que oprimen su experiencia corporal que lo que puede llegar a vivir una jefa de hogar no sé, en el conurbano que tiene 5 hijos, es gorda y sus hijos también son gordos, digamos, y ahí hay otro tipo de encadenamiento que hace que su experiencia sea compleja. Nicolás, vos escribís y hicieron una compilación de textos. Sí, bueno, conjunto con Laura Contreras, hace poco más de 10 años empezamos a intercambiar, nos conocimos en la escena punk, o sea, haciendo fanzines. Otro palo, nada que ver. Otro palo, sí. Intercambiando fanzines, ella venía como más de un activismo ligado al anarquismo, al feminismo, y yo siempre más vinculado a un anarquismo más queer. Y empezamos a conversar, nos hicimos amigos y éramos los dos gordos, seguimos siendo los dos gordos. Y un poco en unas conversaciones así íntimas, hace mucho tiempo, empezamos a darnos cuenta que había algo sobre la diferencia de nuestro cuerpo que no tenía que ver solamente con la experiencia personal, sino que había, digamos, dinámicas. Muchas experiencias compartidas. Muchas experiencias compartidas y eso cuando vos, digamos, salís un poco del testimonio y salís de solamente tu historia, te das cuenta que hay una estructura de poder que hace que salir del closet, ¿no? Sí. De la individualidad y decir, bueno, hay muchos otros. Esto es un problema social, no es un problema solamente individual, sino que es algo que nos atraviesa a todos los cuerpos en este territorio. Y después, es muy bueno el título, Cuerpos sin patrones. Claro, después, muchos años después, sacamos este libro, una compilación que salió por la editorial Madre Selva, que es, digamos, que reúne los primeros textos de los activistas que en el año 2014-15 estábamos escribiendo públicamente sobre diversidad corporal, sobre gordura, desde distintos puntos de análisis, ¿no? ¿Y esto se investiga en la Argentina? Digo, porque hay mucha ocupación, digo, uno ve, bueno, en esto de estar saludable, y hay mucho también en preocuparse por la anorexia, la bulimia. También se ha estudiado esto de cómo influye la gordofobia, la discriminación. Bueno, no, que además a veces es hasta intrafamiliar, digo, no solamente, ¿no? No solamente a veces, es Claro. la mayoría de los casos, ¿no? En Argentina hay un avance muy incipiente y muy reducido
sobre estudios críticos sobre gordura. Digamos, hay personas que vienen del campo de la psicología, del derecho y de la filosofía, reflexionando sobre esos temas desde una perspectiva no patologizante, ¿no? Que es algo que los movimientos de la diversidad corporal sostenemos como una primera consigna. No nos traten como enfermos. Exactamente, que es un poco romper esta asociación cultural que hace que la diferencia de la gordura, la diferencia corporal de la gordura, sea asociada con un estatuto de enfermedad. Ese es como el ABC, el ABC gástrico, digo, hay operaciones, intervenciones. Claro, que eso es lo que nosotros dentro de estos activismos nombramos como a veces dispositivos de normalización, es decir, que son técnicas que nos ofrece la cultura de la dieta, procedimientos médicos que nos ofrece la cultura de la dieta para acomodar nuestro cuerpo y acercarnos a ese ideal moral superior que es la delgadez. ¿Cómo te sentís con tu cuerpo? Me siento cansado porque trabajo mucho, me siento, sí. Pero ese es como mi mayor problema. ¿Cómo te sentís hoy en relación a cuando no habías hecho todo este proceso de decir, bueno, pará, yo soy así, este es mi cuerpo, no estoy enfermo? Yo creo que me siento como se siente cualquier otra persona, ¿no? Soy un sujeto social atravesado por un montón de mensajes culturales. Tengo una historia muy marcada por la estigmatización, la violencia y la patologización médica. Entonces, digamos, por un lado tengo la capacidad de haberme encontrado con un montón de personas con las cuales intercambiar experiencias críticas sobre cómo alejarnos de la autorresponsabilización de ese estigma y poder politizar la experiencia de mi cuerpo y comunicar esa forma de pensar de otra manera la corporalidad. Y por otro lado también soy una persona, digamos, que sigue enfrentada a lo que nosotros decimos la mirada, un diagnóstico cultural, ¿no? Que es: yo abro la puerta de mi casa y estoy en el espacio público, en un medio de transporte, en un ámbito laboral, en un espacio de sociabilidad, y cuando se mira mi cuerpo se asocia que mi cuerpo tiene determinadas prácticas, ¿no? Mi cuerpo es sedentario, mi cuerpo es depresivo, mi cuerpo es dejado, mi cuerpo es enfermo, y soy gordo porque como mucho, y soy gordo porque no hago deporte, ¿no? Eso es lo que, o sea, lo que yo significo socialmente en cualquier tipo de espacio, y eso es una forma de precarización de mi vida, ¿no? Eso es muy agotador y a veces se traduce en violencia que es agotadora. Pero ¿por qué llegamos a esta instancia? Digo, ¿qué es el mercado, el capitalismo, la estandarización, ¿no? Esto de, bueno, ofrecerles el mismo producto a todos. Entonces, si todos entramos en el mismo cuerpo, es más digerible para el mercado. Sí. ¿Qué te diría? Yo pienso que, digamos, hay muchas opiniones en relación a por qué es que se construye de la gordura esta diferencia estigmatizante. Históricamente no ha sido siempre así. Los cuerpos, digamos, el valor político y simbólico de las diferencias de los cuerpos ha ido fluctuando históricamente. ¿Por qué hoy, en el siglo en el que estamos, que no me acuerdo cuál es, la gordura... 21. Bueno, la gordura es lo que es? Yo personalmente puedo decirte que sí, que entiendo que hay una exigencia capitalista de producción que hace que cualquier cuerpo que no rinda con esa expectativa sea considerado un cuerpo moralmente inferior. Sí, pienso, ¿no? El asiento del avión mide esto, entonces todos tenemos que entrar ahí. El asiento del colectivo es este, el auto es así. O sea, la estandarización hace que, bueno, tengamos que estar adecuados a ese espacio. Sí, que bueno, es la lógica de la propiedad privada capitalista, básicamente. ¿Y qué se hace con todo esto? Digo, ustedes están militando, digo, porque hay gente, digo, vos, la chica con la que escribiste el libro y muchas otras personas ya atravesaron el proceso de salir del closet y decir, bueno, esto soy, acéptenme. Ahora, hay otro montón de gente que sufre, que padece, que tiene consecuencias. Bueno, nosotros también sufrimos bastante y padecemos bastante, porque te digo, o sea... Sí, igual estás en el mundo. Claro. Exactamente, es una linda frase, todavía sigo en el mundo. Sí, claro. Y el mundo sigue siendo lo que es, ¿no? Y el mundo sigue produciendo formas de patologización de la diferencia. Hay algo que es concreto, digamos, que los procesos que colectivamente llevamos adelante las personas gordas para politizar nuestra experiencia no nos priva de ser objeto de violencia. Solamente nos da una herramienta distinta para manejarnos y pensar y reconducir y reorientar nuestra experiencia en una trama de poder que constantemente nos dice: adelgazá, no seas vago, sos enfermo, compra esto, hace dieta, normalizate. ¿Convivís con esto? Digo, ¿te encontrás con gente que te dice, che, no tendrías que hacer una dieta? O, y a mí no. A mí a esta altura no, ahora tengo mucho carácter. Pero la has pasado.
Claro, sin duda, tuve una infancia atravesada por el dispositivo del adelgazamiento y por la cultura de la dieta que bueno, son muchos años ¿Cómo se manifestaba? Que son muchos años de atravesar, de probar distintos tipos de nutrición, distintos tipos de dietas, digamos, ¿no? Que es un poco... Bueno, el creo que nutricionista en general se va para adelgazar, no para engordar, ¿no? La Claro. gente no dice voy a un nutricionista porque me están faltando algunos kilos. Sí, está normalizado que la tarea del nutricionista es esa, ¿no? ¿Y cómo se trabaja con esto? No desde lo individual, bueno, cada uno desde lo individual hace lo que puede, ¿no? Sí, yo recomiendo, por cómo soy yo, recomiendo que la gente igual tenga poca paciencia. Mi gran consejo es, por supuesto, devolver a toda forma de violencia, responder, organizarse, rebelarse, no silenciar, digamos, las formas en que el estigma nos convoca al silencio y a la vergüenza, ¿no? O sea, y volviendo un poquitito a lo que decías recién, personalmente, a mí no me interesa la aceptación de nadie, ¿no? No, dentro de lo que puede ser las formas de organización política o cómo las personas pensamos políticamente la gordura, hay algunas personas que se orientan más a un discurso de, bueno, queremos que nos acepten, nos integren, queremos ser ciudadanos de consumo de la misma manera que cualquier otra persona delgada. Y después sabemos otro grupo de personas que en realidad lo que queremos es que se terminen las formas de control y que las experiencias del cuerpo en el amplio espectro en el que existen, las personas intersex, trans, las personas gordas, discas, podamos vivir y acceder a derechos humanos básicos y fundamentales, ¿no? Que son la circulación, la accesibilidad y sobre todo el trato digno en las instituciones. Estamos lejísimos. Estamos bastante lejos. Sí, ¿no? Sí, porque aparte... Digo, nosotros acá charlando, yo pienso en mí, digo, bueno, yo no tengo prejuicios, pero a veces están tan internalizados que uno sin querer los pone en práctica. Digo, quiero decir, si uno conoce a alguien que está, excedido de peso o que tiene algún otro problema o diferencia, no problema, mirá cómo lo planteo como un problema y no es un problema, sino una diferencia, nos cuesta no caer en repetir este estereotipo. También, capaz que no es un problema de el gordo, el manco, el trans, sino un problema nuestro, de los que no podemos encontrarle una naturalidad. Es un problema social. Yo pienso que no tiene que ver con el sujeto que no encarna esa diferencia y el sujeto que la encarna, sino que es un modelo social que nos hace pensar que las diferencias del cuerpo, ¿no? Y en este caso, hablando por mi propio trabajo, que la gordura como una diferencia del cuerpo es algo que tenemos que tener lejos, es algo a lo que no tenemos que aspirar. Que hay que encontrarle una solución. Hay que encontrar una solución, hay que sacársela de encima. Obviamente con todos estos imaginarios de que todas las personas gordas tenemos una persona flaca adentro, que la gordura es ese futuro, ¿no? Es ese el advenimiento de un futuro negativo, o como otras personas le dicen, es una forma de muerte lenta, ¿no? Pero bueno, ese en realidad es un modelo que no necesariamente uno lo puede... Yo personalmente elijo no responsabilizar a las personas que no son flacas por eso, sino que hay algo que como sociedad tenemos que elaborar en conjunto, que es otra manera de mirar el cuerpo del otro, mirar el propio cuerpo y poder existir en la diferencia que se expresa en cada corporalidad. ¿La están militando? Además del libro, están... tratando de colaborar con aquellos que todavía no pudieron aceptar la diversidad, Bueno, nosotros con Laura Contreras, después de que publicamos nuestro libro, empezamos un espacio que se llama Taller Hacer la Vista Gorda en el tránsito del 2014 al 2015 y empezamos como un grupo de lectura, así como pequeño. Bueno, Laura y yo nos gusta mucho leer, intercambiamos mucho material y propusimos eso, fue mucha gente y eso en todos estos años se ha convertido en un espacio de organización política donde, bueno, producimos documentos, nos movilizamos públicamente y, bueno, más que nada mis compañeras en el marco, digamos, de este nuevo momento de la temperatura feminista, de la política feminista, han elaborado, digamos, como alianzas con el feminismo, dentro del feminismo, para incluir las demandas de la diversidad corporal dentro de esas luchas, ¿no? Ahora es un cambio cultural que deberíamos empezar a manejarlo todos, todas, todes, desde los chicos. Porque esto arranca en el jardín de infantes. No solamente la discriminación, sino como vos decías, en el mismo hogar. También le falta a la educación meterse con este tema, al Estado meterse con ese tema.
ahí sí estamos bastante complicados. Sí, bueno, viste que hay algo que siempre pasa alrededor de los niños, alrededor de las infancias, es que produce mucha alarma cualquier cosa que descentre, sí. ¿no? Cualquier cosa Sí, que sí. descentre la expectativa que los adultos depositan sobre la Claro. niñez. Obviamente, ahí sucede algo raro, pero los adultos cuando ven un niño, una niña, un niñe gordo, o que digamos que en su cuerpo se manifiesta cierta diferencia corporal, de peso corporal, digamos, se activan un montón de alarmas. Y esas alarmas Claro. tienen que ver no necesariamente con el tipo de vida o la sensación que tienen los niños sobre su cuerpo, ¿no? Porque yo siempre fui gordo. Y siendo un niño gordo, yo vivía mi vida con la mayor tranquilidad posible. Sí, claro. Pero es el señalamiento que la sociedad hace sobre esa gordura y el señalamiento que la sociedad hace sobre los padres, que en algún sentido Claro, no responsables. se encargan de solucionar el problema, la diferencia corporal de su hijo, lo que convierte todo en una situación conflictiva y es lo que nos empuja siempre a ser patologizados y a atravesar el largo camino de los pasillos médicos, ¿no? Vamos a hacer un corte y después seguimos hablando, ¿sí? Porque me parece que queda mucho pendiente. ¿Cómo fue tu infancia? Bueno. Ahora en un ratito seguimos. Seguimos en Contame, hacemos una pausa en el canal de la Universidad Nacional de La Plata.